Hecho, bien. Bueno, continuamos, damos comienzo a la segunda sesión. Nuria tiene un enlace de 1 hora, con lo que vamos a tratar de fusilarlo en esta próxima hora, ¿vale? Nuria Pacheco Catalán es graduada en Historia, es máster de Prehistoria, Antigüedad y Edad Media, y doctora en Culturas en Contacto en el Mediterráneo por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde trabaja ahora mismo. Su tesis doctoral, Ut sis stator et habitator, la colonización feudal de la Cataluña Nova, la inmigración occitana entre los siglos XII y XIII, trata de los procesos de colonización y de conquista que tuvieron lugar en la región suroccidental de los condados catalanes durante la plena Edad Media. A esto hay que añadir su interés y su deseo de estudiar la familia medieval. Perdón, que voy a admitir a alguien más. A ver, ahora. Decía que su deseo por estudiar la familia medieval en estos siglos XII-XIII, ¿no? Y cuando yo leí un artículo de Nuria dedicado precisamente a la antroponimia medieval, me pareció interesantísimo porque es algo que no vemos habitualmente las personas que nos dedicamos a la genealogía, a la historia familiar, ¿no? Entonces, me pareció un elemento sumamente importante cuando estudiamos las familias en cualquier contexto, en cualquier época, ¿no? Y eso es lo que yo he considerado uno de esos puntos innovadores para este ciclo de genealogía y de historia familiar. Por eso la hemos invitado y, Nuria, cuando tú quieras, tienes tus 45 minutos. Adelante. Vale, perfecto. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir, bueno, para mí esta tarde, pero como somos conectados desde muchas partes, esta jornada con todos vosotros. Primero de todo, un poquito el índice de qué voy a hablar. Voy a dividir mi explicación en dos partes. Una primera más teórica y centrada en la antroponimia, ¿vale? Y voy a hablar de lo que es la revolución antroponímica, ahora desarrollo bien el término, y luego cómo pude usar esta antroponimia para desarrollar, o sea, cómo la utilicé en la tesis doctoral y cómo me permitió identificar a personas, reconstruir genealogías, etc. Bien. La primera parte, la revolución antroponímica, que sus características, las causas. Y quisiera empezar con un seguido de conceptos clave que voy a ir mencionando a lo largo de mi presentación, ¿vale? Que considero interesante, pues ahora primero esclarecer. El primero de ellos es el de condensación onomástica. Este concepto hace referencia cuando hablamos del nombre propio, nuestro nombre de pila, Nuria, en mi caso, por ejemplo, es la condensación onomástica y la tasa de condensación onomástica es la cantidad de nombres distintos que hay por cada 100 personas. O sea, si empezamos a contar, tenemos 100 personas, ¿cuántos nombres distintos hay entre ellos? Este número puede ser mayor o menor y pues indicará cosas luego. Otro concepto muy relacionado es la tasa de concentración onomástica. De todos estos nombres distintos que encontramos, ¿cuántos se repiten? ¿Qué nombres son los más populares o los menos usados? El tercer concepto es el de la tasa de homonimia, que este medidor hace referencia a las posibilidades que tienen dos personas en el momento de nacer de llamarse igual. Ya vemos un poco que la condensación onomástica, concentración y la tasa de homonimia irán un poco ligados. Y por último, el del nomen paternum o patronímico, que esto es básicamente el tecnicismo que usamos para hablar de los apellidos, que ya se han mencionado en la ponencia anterior, los típicos de Hernández, González, en portugués ya se ha mencionado que terminan en ES, que son este tipo de apellidos que en todos los países hay su versión, Michelson, etcétera, que indican una referencia al padre.
un padre o un antepasado de la familia, ¿vale? Un patronímico. Bien, teniendo esto en cuenta, ah, aquí he hecho un poco el esquema de cómo sería la evolución de las formas de nombrar, porque hoy en día estamos muy habituados a que exista un apellido y sí que es cierto que hay variaciones. En algunos países es solo un apellido, en otros dos apellidos, el de la madre primero, el del padre primero, intercambiables, etcétera. Pero esto no siempre ha sido así, ¿vale? Pasamos de inicialmente, arrancamos en el sistema de la trianómina romana, ¿vale? En el que hay tres nombres y ahí sí que hay referencias a la familia, a la tribu, etcétera, pero con la caída del Imperio Romano este sistema se pierde y los pueblos germánicos lo que emplean es un sistema de denominación única. ¿Cuáles son las características de este sistema de denominación única? Pues básicamente que el stock onomástico es muy amplio. Hay muchos nombres distintos. Por lo tanto, la tasa de dominio es muy baja. Eh, Perdón, aquí esto está cambiado. Bueno, o sea, de cada 100 nombres habría más de 70 distintos. Aquí podríamos poner de ejemplo cuando estamos con un grupo de personas, la persona que tiene un nombre más especial o distinto, normalmente ya con el nombre de pila se la conoce siempre. No es necesario ni recurrir al apellido, ni a un sobrenombre, ni nada. Vale, pues este era un poco el sistema. Había tantos nombres distintos y no se repetían que no era necesario, tampoco a nivel de estructura social, añadir ningún elemento más al nombre. Todo esto cambió a partir de los siglos XI y XII con la revolución antroponímica. El término de revolución antroponímica es un término historiográfico de un grupo de lingüistas, historiadores, etcétera, que se reunieron a discutir sobre estos cambios a nivel de antroponimia y hablaron de esta revolución. Y básicamente destacaron como dos grandes fases a nivel de cambios antroponímicos. Este proceso tiene lugar a escala europea entre los siglos XI y XII, ¿vale? Los ritmos son un poco distintos según el país, pero al final todos terminan con la misma transformación a nivel de los nombres. Y entonces suceden dos fenómenos distintos, como digo, que no hay uno que sea consecuencia del otro, sino que suceden de forma paralela. El primero de ellos, los dos primeros se englobarían dentro de la A y la B, y el segundo es la letra C. ¿Vale? Los dos primeros, la condensación del stock onomástico. Eso quiere decir que pasamos de que haya más de 70 nombres por cada 100 a que haya menos de 45 por cada 100 nombres. ¿Vale? O sea, aquí ya veremos también que va ligado a que se concentren estos nombres. O sea, no solo hay menos nombres, sino que los mismos nombres se repiten más. Esto también está ligado al momento de la reforma eclesiástica, también conocida como la reforma gregoriana, que hace que entre un stock de nombres nuevos y se popularicen. ¿Vale? Los más populares son los que he puesto aquí. Los pongo en latín porque es como salen en la documentación en ese momento. ¿Vale? Pero tendríamos Raimundus, Guillermus, Bernardus, Arnaldus y después Petrus y Johannes. O sea, Ramón, Guillermo, Bernardo, Arnaldo, Pedro y Juan. ¿Vale? Son los que se popularizan más. También se empieza a observar cómo, según la zona, pues los nombres también se relacionan con el santo que esté cerca del pueblo, con el rey, con el conde, etcétera. Un poco como sucede hoy en día que se pone de moda, pues cuando se puso de moda Juego de Tronos, pues aparecieron muchas niñas que se llamaban Arya y Daenerys, pues un poco ya esto no lo inventamos nosotros, ya lleva sucediendo pues desde hace siglos. Y por otra parte, tenemos que a nivel del nombre propio existen estos cambios y además el segundo cambio es que se añade un segundo elemento al nombre, lo que vendría a ser un apellido. ¿Vale? Pasamos de la denominación única a la denominación doble, de que ya tendremos el nombre y el apellido. Esto no es de la noche a la mañana, ¿vale? Hay como transformaciones. Primero, no es solo un elemento, sino que se añade como el D entre medio y va evolucionando.
Inicialmente, este segundo elemento toma la forma de un patronímico, que es lo que ya comentábamos, Hernández, García, Sánchez, etcétera. Y de hecho quedará así en muchas regiones de la península ibérica. O sea, ya antes hablábamos del siglo XVI, que los apellidos típicos castellanos, pues ya es en este momento que se empiezan a popularizar. Para poner un poco de cronología, a nivel de los condados catalanes y la península, es a partir de inicios del siglo XI, 1035 o así, que vemos que este segundo elemento ya se ha generalizado, y a final del siglo XI también se empieza a observar bastante, que es bastante hereditario ya, que en la documentación pues vemos que los hijos también llevan el apellido del padre. A nivel de la zona en la que yo he trabajado, ¿vale? Ahora después pongo mapas para ubicarlo mejor, pero en los condados catalanes y en los condados occitanos, hacia inicios del siglo XII, más o menos 1125, tiene lugar una segunda revolución antroponímica, que lo que hace es prescindir de estos patronímicos y adopta mayoritariamente topónimos, es decir, nombres de lugar como apellido. Entonces, en la documentación, pues podemos encontrar a un Pedro de Barcelona, por ejemplo, o sí, es eso, ¿vale? Los grandes cambios. ¿Qué más? ¿Cuáles son las causas de esta revolución antroponímica? Pues bien, aquí ya avanzo que es multicausal. Ha habido autores que han intentado priorizar unas causas por encima de otras, pero todos estos son factores, los que estoy exponiendo aquí, que se van combinando y dan lugar a que pasemos de esa denominación única a una denominación doble. El primer de esos factores, el cristianismo. Y aquí cosas a destacar. Por un lado, las creencias. ¿Vale? En los pueblos germánicos se ha detectado que había muchos nombres distintos, pero además entre algunos pueblos la forma de crear esos nombres era muy peculiar, en el sentido que tomaban partes de morfemas del nombre del padre, morfemas del nombre de la madre, y los mezclaban para bautizar al hijo. Además existía una creencia de que la persona, el alma de la persona no moría nunca, con lo cual si esa persona, su alma no había muerto, no podías ponerle el nombre de otra persona, aunque hubiera fallecido al recién nacido. Con lo cual, eso potenciaba que hubiera más nombres distintos. Con el cristianismo empezó a cambiar este sistema y se empezaron a repetir nombres. Primero se ponían nombres de gente que ya estaba muerta, de la familia, y luego ya pues se fue generalizando como lo conocemos hoy en día, e incluso pues que un nombre pues se convierte como el nombre familiar, ¿no? Un poco que el abuelo lleva un nombre, el hijo, el nieto, etcétera. A todo ello, a nivel de religión, también tenemos que entender toda la política que está haciendo la Iglesia con la reforma en ese momento, y voy a ligar bastante este punto con el del feudalismo. ¿Vale? Aquí he puesto lo de el feudalismo de denominar mejor para dominar mejor. Esto será interesante. Tenemos que cuando irrumpe el feudalismo, eh, va ligado también a mucha violencia. Violencia básicamente entre los señores feudales, entre los cuales la iglesia es un señor feudal más, que lo que hacen es disputarse pues, los trozos de pastel, a ver quién tiene más poder. Y con tal de lograr ganar más poder, la iglesia lo que hace es intentar poner límites a los nobles. ¿Y cómo lo hace? Pues, por ejemplo, controlando los grados de matrimonio, o sea, prohibiendo matrimonios a partir de ciertos grados. Estos grados pues los calculan según les interesa por generaciones, etcétera. Luego tendrá un contrapunto también, que es que si pagas, pues te dan una dispensa y luego sí que te puedes casar. Pero al final lo que intentan con estas prohibiciones, entre otras cosas, es pues que los grupos nobiliarios no se hagan fuertes y la iglesia pueda mantenerse más fuerte ante ellos. Otra cosa que intenta prohibir la Iglesia, por ejemplo, es la adopción. Entre los romanos la adopción estaba muy practicada, la intentan prohibir y la adopción en sí lo consiguen, pero la sustituye un poco lo que sería el padrinazgo, de lo de apadrinar o amadrinar
a un recién nacido, y eso estará muy ligado también con la antroponimia, porque será como tradición que sea el padrino o la madrina quienes elijan el nombre del recién nacido que se va a bautizar, y muchas veces el nombre será el mismo que el suyo. Lo que decía del feudalismo, el feudalismo también revoluciona todo lo que son las relaciones sociales, y el nombre es muy importante. En ese momento, cuando se empiezan a erigir los linajes, es muy importante también el nombre para poder demostrar que tú perteneces a una familia en concreto. Y esto también va ligado a los cambios en la estructura familiar. Pasamos de una estructura de familia muy extensa en la que conviven distintas generaciones en un mismo núcleo familiar, ya sean abuelos, tíos, etcétera, a un cambio a la familia nuclear, ¿vale? Más basada en los padres, los hijos, e incluso los hijos abandonan el hogar familiar para irse a instalar a otro lugar y fundar su propia familia. Entonces, aquí también es cuando nace la figura del primogénito, del heredero, ¿vale? También es en todo momento en este momento que se va gestando todo. Entonces, ¿qué papel juega aquí la antroponimia? Pues pasa a ser imprescindible que tú puedas acreditar que perteneces a un linaje en concreto, y que como ese linaje detenta X territorio, pues tú perteneces a ese linaje y por lo tanto también es tuyo ese territorio. ¿Y cuál es el modo de hacerlo? Pues con un apellido, con un segundo elemento, tú te aseguras que todo este proceso se pueda dar. Así que cuando hablamos de estas causas en el cambio a nivel antroponímico, ya veis que se pueden tocar muchas cosas. Aquí estoy dando algunas pinceladas de distintos motivos, pero todos se combinan. Y cuando aquí hablo de topolinajes, me refiero a que cuando una familia, por ejemplo, se asienta en un castillo que está en una región en concreto, pues el apellido, ¿vale? Cuando tiene lugar esa segunda revolución antroponímica, el apellido que van a adoptar seguramente será el de ese lugar, ¿vale? Y ese linaje empezará a llamarse, pues voy a tomar otra vez el ejemplo, de Barcelona, siempre, porque tienen su núcleo central de bienes en esa región. Bien. Entonces, todo esto, ¿vale? Todos estos cambios estudiados a nivel teórico, ¿cómo se pueden utilizar para estudiar migraciones y para reconstruir la genealogía en ciertas regiones? Como os he dicho, el caso que voy a presentar es también el que estudié en mi tesis doctoral, de los occitanos en la Cataluña Nova. Primero de todo, vamos un poco a nivel de geografía, donde ubicamos cada cosa, ¿vale? Aquí tenemos Zaragoza, Barcelona, esto ya sería Francia, y cuando hablamos de Occitania nos estamos refiriendo a todo ese conglomerado de condados, vizcondados, etcétera, que ocupan la mitad sur directamente de lo que es actualmente el Estado francés. Entonces, cuando hablamos de Cataluña Nova, que la tenemos aquí abajo, las ciudades más importantes de Cataluña Nova serían Tortosa, en el delta del Ebro, en la desembocadura ya casi, y Lérida, que la tenemos aquí, ¿vale? Para ubicarnos, aquí está Barcelona, y Cataluña Bella, la Cataluña Vieja, ¿vale? En castellano, es un término historiográfico acuñado básicamente para contraponerla a la Cataluña Bella. O sea, tenemos la Cataluña Vieja y la Cataluña Nueva. La Cataluña Vieja son esos territorios que, o sea, Gerona, Barcelona, etcétera, que ya en el siglo IX empezaron, o sea, fueron conquistados por los francos. Mientras que la Cataluña Nueva se quedó, formó parte de Andaluz hasta bien entrado el siglo XII, ¿vale? Y es por eso que una es pues, como la Cataluña Vieja y la otra la Cataluña Nueva. Dicho esto, voy a ubicar un poco el caso de estudio, ¿vale? Aquí en este mapita se ve un poco la península, pues aquí estaría Tortosa, ¿vale? Que es la ciudad principalmente en ella en la que basé mi tesis doctoral, en la documentación que se genera tras la conquista. Bien, nos ubicamos en un contexto de las conquistas feudales.
Las conquistas feudales tomaron un gran impulso a partir pues, de la irrupción del feudalismo también y durante los siglos XI y XII especialmente. A inicios del siglo XII, las conquistas catalanas, especialmente es cuando pues, entran en el momento de mayor auge. Y entonces, por poner algunos datos, por ejemplo, en 1105 se conquista la ciudad de Balaguer, la colonización del campo de Tarragona se pone bastante en marcha ya en 1118 y en 1148 y 1149 Tortosa y Lleida son conquistadas. Así que vuelvo un momento al mapa anterior, tendríamos que a inicios del siglo XII todo este territorio de aquí, lo que es la Cataluña Nova, formaba parte de Al-Ándalus y en menos de 50 años todo esto, ¿vale? Lo que coincide además con las fronteras actuales de Cataluña, pues ya formaría parte de los condados catalanes. Paralelamente, también se van conquistando territorios a lo largo de la península. ¿Vale? Zaragoza, por ejemplo, también es coetáneo. En 1118 se van conquistando todos esos territorios. Es un mismo proceso al final. Entonces, lo que tienen de peculiar estas conquistas es que van asociadas a una sustitución de poblaciones. Eso quiere decir que cuando se conquista militarmente un territorio, la población indígena musulmana desaparece, ya sea porque es exterminada o porque se va del territorio, esclavizada, etc. El caso es que queda un vacío poblacional y ese vacío poblacional pues va a tener que rellenarse, ahora veremos cómo. La conquista da paso al repartimiento de los bienes que se han conquistado, ya sean los bienes de las tierras, bienes materiales, etc. Y este repartimiento se erige como una doble herramienta, ya que por un lado es un modo de retribución de las tropas que han tomado parte en la conquista y por otra parte la colonización activa, el repartimiento, perdonad, activa la colonización. Y aquí es donde entra esa frase en latín, que también forma parte del título de la tesis, ut sis stator et habitatur. Esto es una cláusula que aparece en la documentación y que dice directamente que el conde de Barcelona da estos territorios a otra persona, un colono X, a ut sis stator et habitatur, con la condición de que se quede a residir en el territorio. En el momento en que la gente se queda en el territorio, empieza a habitarlo, es cuando ya la conquista militar deviene irreversible completamente y se empieza a construir una nueva sociedad feudal, cristiana en este caso. Esta sociedad modificará todos los espacios, tanto urbanos como rurales, con el objetivo de adaptarlos a las demandas de la renta feudal y todo este proceso, también para legitimar los nuevos propietarios de todos los bienes, conllevará la redacción de muchos documentos. En estos documentos, los protagonistas son identificables. ¿Y cómo los identificamos? Pues aquí es donde aplicamos toda la antroponimia que he contado en la primera parte de la presentación. Los colones son identificables gracias a la revolución antroponímica y aquí os he puesto una asignatura, una firma sacada directamente ya de uno de los documentos, por ejemplo. Signum, entre paréntesis está lo que está abreviado, Bernardi, de Santo Poncio. Bernardo de Sant Pons. Historia, referencia a un pueblo occitano, Sant Pons de Tumeras, está ahí. Entonces, que no me deje nada. ¿Cómo se ha ligado la antroponimia con lo que encontramos en la documentación? Básicamente, siguiendo lo que vemos de que con la segunda revolución antroponímica lo que se adopta es un topónimo que en la mayoría de casos hace referencia a dónde tienen el núcleo de origen las personas, nos hemos guiado de ello para seleccionar a los individuos según su procedencia. ¿Cuáles son las limitaciones de esta metodología? De hecho, es la que más se ha usado para estudiar las migraciones medievales a nivel peninsular, pero existen limitaciones y tenemos que tenerlas en cuenta. Algunas de ellas, pues que existan topónimos duplicados en el lugar de origen y en el lugar de
destino. Y esto sucede en Occitania y en Cataluña, que además las lenguas, el occitano y el catalán, se parecen bastante. Todavía hoy en día pues sucede que hay topónimos duplicados. Topónimos que actualmente hayan desaparecido. Entonces la persona lleva un apellido en concreto, pero no sabemos dónde ubicarlo. Que el topónimo no haga referencia a la procedencia de esa persona, sino a un lugar intermedio, etc. Y también, por supuesto, que esto nos limita el estudio a los individuos que llevan un apellido toponímico. Los que llevan, por ejemplo, un apellido de oficio, pues ya están fuera de esta muestra. ¿Cómo superar estas limitaciones en la medida de lo posible? Pues sí que se observa en Tortosa la tendencia a agruparse entre colonos de una misma procedencia, pero al final la más importante es el estudio documental. Estudiar de forma pormenorizada toda la documentación, por reconstruir la prosopografía del individuo, y ello es lo que nos llevará a tener el máximo de evidencias para poder obtener conclusiones. También asumir que en algunos casos pues, se llega hasta donde se llega. ¿Vale? En cuanto a las fuentes, a la documentación, aquí cito la que se empleó. ¿Vale? Básicamente también es documentación notarial, escrita en latín, ¿vale? Y sobre todo documentación notarial procedente de archivos eclesiásticos, que son los que en ese momento cualquier tierra, la que sea, que en algún momento cae en manos de la Iglesia, lo registran y por esto es la que más nos ha llegado. Y es tanto desde la Catedral de Tortosa, los monasterios cistercienses de Santas Creus, Poblet, que se instalan por ahí. Básicamente serían estas las fuentes que se han usado. Y entonces, a partir de estas fuentes, pues lo que se ha hecho es seleccionar individuos, ahora haré un resumen también de ello, y estudiarlo de forma pormenorizada. Aquí un ejemplo, ¿vale? De dos documentos, perdonad, completamente desgranados al milímetro. O sea, esta es una permuta entre esta persona y esta, estos son los campos que se intercambian, cláusulas interesantes, cuáles son los testigos, ¿vale? Aquí, pues ir observando. En amarillo, por ejemplo, está el individuo de estudio en concreto. Aquí lo tenemos que atestigua la acción. En verde, los topónimos para ver dónde tienen los bienes, etcétera. En naranja, otros individuos occitanos para ver cómo se relacionan entre ellos y en función del papel jugado en el documento, la información será distinta. En este caso, por ejemplo, que está intercambiando, permutando una tierra con otras, pues sabemos dónde tenía los bienes primero, dónde los tendrá después, etcétera. En el caso que atestigua una acción, pues vemos primero que la atestigua con otros colonos occitanos, además es una transacción también de una venta, en este caso, de otros colonos occitanos, etcétera, y esto, la suma de todos estos documentos, pues nos va dando información. Entonces, ¿de dónde se han documentado siguiendo la metodología esta de mirar topónimos, individuos, etcétera? ¿De dónde proceden los colonos que se asientan en la Cataluña Nova, en Tortosa? La tenemos aquí, esto es el delta del Ebro, ¿vale? Tortosa. La mayor parte de los colonos proceden de la Cataluña Vieja, ¿vale? Todas las zonas de Barcelona, Girona, también de Tarragona, ¿vale? Ya colonizada antes. Y luego, a nivel más internacional, ¿vale? Primero también hay aragoneses presentes en la zona, ¿vale? Genoveses, anglonormandos, que el caso de los anglonormandos es muy curioso porque participan tanto en la toma de Lisboa como en la toma de Tortosa, porque se dirigían a la Segunda Cruzada, se dirigían a Tierra Santa, y por el camino, pues primero hacen un alto en Lisboa, luego en Tortosa, las conquistan, y algunos de ellos pues siguen su camino, su trayecto hacia Tierra Santa, y otros pues se quedan en Tortosa y se sientan ahí, reciben tierras, si está Tureta Habitator, se quedan a residir en el territorio y las trabajan. Y por último, pues está el colectivo de los occitanos, que es en el que yo me he centrado. El colectivo de los occitanos, básicamente, aquí están los puntos de procedencia
y en total he identificado 308 individuos. Este número evidentemente no es exacto, ¿vale? 76 individuos son propietarios de bienes en Tortosa, 41 son propietarios de bienes en Lleida, en Lérida, y esto que nos indicaría, pues un poco los cabezas de familia. Y digo que los números no son exactos porque hay muchos miembros de la familia, normalmente mujeres, hijas, etcétera, que pues se disfrazan, o sea, no aparecen en las escrituras o solo una vez puntualmente, por lo que los números son mínimos. 308 individuos es mucho, es poco. A día de hoy parecen fechas, hay datos bajitos, números bajitos. Pero aquí hay que tener en cuenta que estamos hablando del siglo XII, ¿vale? Y 308 individuos en ese momento, con los cálculos que se han hecho de la población en total, equivaldría más o menos a un 20% de la población. Vale. A ver que no me deje nada. Perfecto, pues una vez identificados estos individuos y hecho todo el proceso de estudio pormenorizado de la documentación y básicamente lo que se ha hecho pues son como prosopografías de los individuos y las familias, lo que se ha podido saber son las siguientes cosas. Por un lado, pues se ha podido contraponer los principios teóricos de la revolución antroponímica en la Cataluña Nova. De lo que he expuesto al inicio del proceso, pues qué es lo que he podido ver. En primer lugar, entre los hombres el apellido es generalizado, o sea que ya coincide con lo que se decía. En el caso de las mujeres, y eso me he olvidado de comentarlo antes, de que todo ese proceso de la revolución antroponímica, en un momento inicial sería aplicable a hombres laicos, porque hay algunos colectivos, como las mujeres o los religiosos, que no toman en el mismo momento el apellido. Será una cosa muy posterior que empiecen a tomar un apellido. Las mujeres se relacionan, o sea, no tienen un apellido, sino que en la documentación salen con la relación que tienen con un varón, ya sea María, hija de Pepito, o María, hermana de Juan, etcétera. Eso es básicamente lo que se ve en la Cataluña Nova y las excepciones son únicamente estas que pongo aquí, que sí que llevan el apellido, pero son muy pocas proporcionalmente. También se ha podido estudiar la concentración onomástica y se ve que los nombres de hombre pues son Guillermo, Pere, Ramón, Bernat, Arnau, Guerau, Joan, que prácticamente coinciden con esos que te he dicho al principio que se popularizan más, ¿vale? Con la revolución antroponímica. Y entre las mujeres, el más popular es María, evidentemente, y también predominan nombres masculinos feminizados. Por ejemplo, Guillema es Guillermo en femenino, Ramona igual, Jordana también, Pereta, pues sería eso. Y en el caso de los eclesiásticos, que antes no lo he desarrollado, también tardan más en adoptar un apellido, porque ahí lo importante era como cuál era su cargo. Luego, cuando empieza a ser más importante dónde tienen asignado ese cargo, es cuando empiezan también a tomar un apellido que lo indica. Vale. Luego, para el estudio de los procesos migratorios, a partir de esta metodología, lo que se puede llegar a saber, os he puesto aquí un pequeño fragmento, ¿vale? Es la única parte creo que he puesto en latín, es interesante. Esto es una frase del testamento de Juan de Narbona, ¿vale? Donde habla, o sea, ya vemos aquí de Narbona, y donde habla de una honor, unos bienes, ¿vale? Aquí honor hace referencia a bienes materiales, a bienes, a tierras, ¿vale? Que tiene in territorio narbonensi, en el territorio de Narbona. O sea, aquí vemos claramente que coincide eh, este apellido toponímico de la persona con donde tiene bienes, ¿vale? Este testamento se realizó en Tortosa y nos está hablando de sus bienes que tiene en casa, ¿vale? Así que, o sea, evidencias como estas son las que nos ayudan a validar la metodología. Otros elementos que se pueden estudiar, ¿vale? Con esta prosopografía detenida de los individuos. La obtención de las posesiones. ¿En qué momento se documentan por primera vez los individuos
cuáles son las posesiones que tienen. La mayoría de ellos se observa que ya están en Tortosa, que participan directamente en el asedio de la ciudad, en los episodios militares, y que luego se quedan. O sea, ya desde muy pronto pues obtienen sus posesiones del conde de Barcelona, la mayoría de ellos. ¿Cuál es el perfil de los colonos? ¿Vale? Hay algunos que se dedican a comerciar, que son artesanos, otros que son esos guerreros. Y este perfil es muy curioso. Guerreros que han participado en la conquista militar de la ciudad, que luego obtienen bienes y se quedan, porque hay esa cláusula que les obliga a quedarse. Pero no abandonan sus actividades militares. Y vemos que se van en campañas de saqueo al Andaluz y algunos mueren ahí, que en sus testamentos parte de los legados son armaduras, etcétera. Y también vemos una tendencia a que esta gente empobrezca, o sea, no saben gestionar bien sus tierras. Muchos de ellos contraen deudas y luego pues la situación que dejan es un drama. Más cosas. Las características de las posesiones, dónde están, en qué localidades están y cómo son los cambios en el paisaje. Desde la arqueología se ha estudiado también cómo son los cambios de una vez que llegan los feudales, donde se observan y se ve que se empiezan a conrear tierras que antes no se trabajaban, por ejemplo, ínsulas en los Algeciras o ínsulas dentro del Ebro, zonas de Prado, etcétera, que se cambia también lo que se cultiva y se prioriza mucho olivos, la vid, etcétera. El trigo también es muy importante. Y entonces también los sistemas de regadío. Se construyen muchas acequias, etcétera. ¿Y qué vemos? Pues que en las escrituras de los colonos occitanos, pues ellos tienen tierras de estas, de Prado, por ejemplo, que antes no se conreaban, tienen documentos de donación a censo donde se obliga a plantar viñedos en esa parcela que se está dando, tienen acequias a su nombre, o sea, participan de todo este proceso de cambio en el paisaje y eso se puede reconstruir tanto a nivel documental como también con el apoyo de la arqueología. ¿Cuál es el estatus social y económico de esta gente? Y ahí vemos que hay gente, algunos individuos, es una sociedad nueva que se está construyendo y algunos de ellos ya desde el primer momento formarán parte de las instituciones, de la curia, ¿vale? En este caso es la que se encarga de gestionarlo todo. El estatus económico también. Ya os he comentado ahora que hay algunos individuos que vemos que se empobrecen. Y se empobrecen y lo primero que hacen es empeñar bienes a terceros, muchas veces del primer grupo, y cuando ya no pueden eso, pues se los venden. Y vemos cómo familias terminan perdiendo lo que recibe el abuelo. ¿Cuál es la relación entre colonos? Y se ha visto que los colonos de un mismo origen se relacionan entre ellos. Eso sí que se ha podido observar. Y luego, pues intentar ver cuáles son las causas de la migración, tanto los push and pull factors, o sea, los factores de repulsión que hacen que deje su territorio de origen, como los factores de atracción, que hacen que una vez que un individuo ha decidido dejar su hogar, se vaya a un lugar concreto y no otro. ¿Vale? Y aquí pues se trata de analizar de forma también muy pormenorizada cuál es el contexto histórico, económico, climático de todo, de los condados occitanos y los condados catalanes. Y ahí vemos que durante el siglo XII, por ejemplo, hay mucha inestabilidad a nivel de guerras en esos territorios. También a nivel religioso se sumará con el catarismo y la cruzada albigense, que, por ejemplo, sí que he visto que estos occitanos no están nada relacionados, o sea, vienen antes. No hay ninguna segunda oleada que vienen a finales del siglo XII que coincidiría más con motivos religiosos. A todo ello, ¿qué hace que vayan a la Cataluña Nueva? Pues está la cercanía geográfica también, a nivel cultural y lingüístico también existe esta cercanía, a nivel político también, pero sobre todo lo que pude determinar al final que fue decisivo para emigrar ahí es que la Cataluña Nova formaba parte de los territorios de la Segunda Cruzada. Eso quiere decir que en ese momento, si tú ibas a luchar
En la Cataluña Nova los beneficios que obtenías, los beneficios espirituales, eran los mismos que si tú te ibas a Jerusalén a luchar, ¿vale? Y entonces eso y las posibilidades de asentarte en un territorio de frontera. Aquí partimos del hecho de que nadie emigra si está bien en su hogar. Todos ellos, incluso los que desde un inicio ya tienen un estatus social elevado, es porque no tenían esa oportunidad en su casa. Entonces se van a otro sitio y ahí es donde construyen la sociedad. Y ya por último, prácticamente, cómo se pueden reconstruir también genealogías. Claro, a raíz de ir analizando de forma pormenorizada esta documentación, he podido reconstruir hasta 3 generaciones. Y aquí os presento un árbol genealógico. Este Bernat de Sant Pons es el que firmaba antes que os he puesto el documento de identificar a los colonos, y gracias a su testamento y a alguno de sus hijos, pues se puede reconstruir la generación de él, que es el que se traslada inicialmente y recibe los bienes del conde, sus hijos y también sus nietos y con quién se van casando los nietos. Con esto que vemos también que lo que predomina es la familia nuclear, coincide también a grandes rasgos con el proceso grande, que la migración se realiza en familia. En muchas escrituras de donación ya aparecen las mujeres, cosa que también contrasta con la imagen esa que tenemos, que los conquistadores son hombres jóvenes, solteros, que se trasladan al territorio. También nos permite observar la figura de las viudas, cómo participan en pleitos y tienen dificultades económicas, desgraciadamente la mayoría de ellas. A nivel jurídico también tiene un montón de posibilidades porque se ve en dotes, la primogenitura, la mayoría de edad, todo eso va saliendo. Y otra cosa muy interesante con la que ya prácticamente voy a acabar mi intervención es que se observa que los colonos, que las hijas de los colonos occitanos se casan con otros colonos procedentes de la Cataluña vieja o la Cataluña nueva ya. Y aquí lo vemos, el caso este de esta María, que es nieta de Bernat de Sant Pons, se casa con Berenguer Piñol y Guillem de Montreal, que esto ya son topónimos que remiten a la Cataluña vieja. ¿Cuál es la contrapartida de todo esto? Como he comentado, las mujeres no es hasta bien entrado el siglo XIII que empiezan a llevar un apellido, y en todo caso tampoco es el apellido que luego se transmite a los hijos. Entonces me encuentro que ya a inicios del siglo XIII, después de estas 3 generaciones, pues se da una dilución de los colonos en las escrituras. Desaparecen estos topónimos tan marcadores. Se tiende a la homogeneización de la sociedad. Esto es generalizado y en gran parte es por esta vía matrimonial, que se pierden los apellidos. Si una nieta de un occitano se casa con un colono de la Cataluña vieja, pues en los hijos ya no se verá ningún origen de ello. También otras teorías, pues he documentado desplazamientos a distintos niveles, ¿vale? A distinta escala, pues una escala local entre Tortosa o Lleida, dentro de la Cataluña Nova. Hay algunos de ellos que se van a las Baleares o al Reino de Valencia a seguir conquistando, y algunos de ellos que también hay que valorar la posibilidad de retornar a los condados occitanos. Lo de intentar localizar a estos individuos también en su lugar de origen, lo intenté, pero por la naturaleza de las fuentes occitanas, que desafortunadamente muchas de ellas pues, en Francia sufrieron los estragos de revoluciones, etcétera, pues no están en muy buen estado y no permiten reconstruir nada. Así que yo tenía muchas esperanzas puestas en esa vía, pero se quedó en nada. Y esto sería un poco lo que quería compartir. Voy a dejar de compartir la pantalla para así poder ver más. Muchas gracias, Nuria. Muchas gracias. A ver, te ponen por aquí que excelente ponencia. La verdad es que esto es exportable a cualquiera de los lugares, que era la idea que teníamos, ¿no? Exportable a cualquiera de los puntos colonizados, y por eso me parecía muy interesante. Dice por aquí Lourdes que si vas a publicar tu tesis que se apunta a una copia, o sea que bueno, ya sabes. Estoy
ello, ¿eh? Próximamente, ya estoy preparando el manuscrito. Vale, pues si me lo comentas, yo se lo cuento a Lourdes, que era la que preguntaba. Excelente, muy interesante e impresionante, dice Carlos Adrián. Excelente, bueno, no te leo muchos excelentes porque si no te lo vas a creer y tampoco es cuestión. Bueno, preguntas aquí dentro rápido porque si no tenemos que saltar. A ver, adelante. Hola, Sí, hola. buenas tardes. Yo tenía entendido que la creación de las grandes ciudades, con relación a las guerras y demás, pues se asentaban, bueno, se producían asentamientos de prostitutas y ahí cómo se pasaría el apellido. O sea, tenía entendido, no me acuerdo si era Mérida, puede ser, que se produjo una ciudad por el asentamiento de las prostitutas y no sé cómo se transmite el apellido en esos casos. En el caso, o sea, no sé, o sea, la verdad es que sobre prostitutas no he leído nada a nivel teórico de antroponimia y en la documentación que yo he tratado no hay ninguna referencia. No digo que no existieran, sino que no salen. Vale, es que yo tenía entendido, me lo dijo un profesor de historia, a lo mejor era una teoría, que cuando se asentaba un ejército, tras el ejército venían comerciantes y venía pues lo que eran burdeles, para que los militares pues estuvieran entretenidos, por así decirlo. Y claro, se producían embarazos, muchísimos embarazos, porque no había medidas de protección y no sabía cómo se daban los apellidos en esos casos. Pues no sé, o sea, eso sí, es así, pero a nivel de apellidos no sé cómo. Bueno, o sea, el caso más popular, aunque es posterior, tenemos lo de Expósito, el apellido de Expósito, que remite directamente a los niños que, pues que no tenían, o sea, sí que tenían madre y padre, claro, pero que no los reconocieron y eso. También eso de lo que os comentaba, lo de el apellido, al menos en los siglos en que yo me estoy centrando, no es como una cosa que de repente todo el mundo lleve un apellido. Se observa una tendencia que se va generalizando, pero aún así todavía quedan, al menos en la documentación que yo manejo, gente con nombre más raro o original, que solo llevan el nombre y ya está. Vale, muchas gracias. No sé si alguien... Kevin. Hola, buenas tardes. Felicidades por la ponencia. Quería saber si, o sea, ¿qué te has centrado sobre todo en los apellidos occitanos, como comentaste? Perdón, a la gente que proviene de esa zona. Pero quería saber si en esos datos encuentras apellidos toponímicos de fuera de esa zona, o más allá, a lo mejor ya de costas italianas, costas eslavas o zonas eslavas. Si se encuentra algún dato, o incluso aquellos occitanos que llegan, si el apellido toponímico que tienen es de su zona de origen o a la zona a la que llegan. No, lo que se observa aquí es, al menos en esta cronología, es que el apellido haría mayormente referencia a la zona de origen. Luego, en el caso de los occitanos, por ejemplo, no se dan, o sea, no se identifican como occitanos como tal, pero, por ejemplo, en el caso de los anglonormandos sí que está el apellido inglés o angli, ¿vale? Es en latín, y en los genoveses sí que se identifican como genoveses, llanuensi, sale en las escrituras. Pero de zonas más allá de Italia, por ejemplo, más eslavas, más centroeuropeas, no se me... No, de ahí no se documenta, no se ha documentado Vale, nada. vale, gracias. También esto forma parte de un proceso generalizado de expansión de lo que sería la cristiandad latina, con lo que por la zona esa tiene más lógica que se fueran a otras zonas también, que no más que venir a Occidente. ¿Alguna más en la sala? Una pregunta, Nuria. ¿Consideras que en ese momento, en el siglo XII-XIII, la tría nómina latina ya ha desaparecido completamente, no? Sí, en ese momento ya no se usa. De hecho, ya se ve
que se pierde. Con la caída del Imperio Romano y la irrupción de los pueblos germánicos que ocupan su lugar, pues ya se ve que en su forma de nombrar es completamente distinto. De acuerdo. ¿Alguna pregunta más en la sala? ¿No? Tampoco creo que tengamos a través del chat. Bueno, solo me queda despedirte, darte las gracias por haber aceptado, por estar con nosotros esta tarde, y espero que hayas disfrutado lo mismo que hemos disfrutado nosotros contigo. Y nada, eso, muchas gracias. A vosotros. Gracias. Bueno, había una pregunta, pero yo no le puedo dar la voz a nadie a través de internet. Les he dicho que si quieren escribir pueden hacerlo por aquí, pero bueno, vamos a cerrar aquí la tarde, a cerrar este primer viernes. Nos quedan 4 más, espero que hayan disfrutado, que se lo hayan pasado bien, y nos vemos la próxima semana. Vale, gracias. Hasta luego.